¿Qué tipo de personas no soportas? Me cuesta mucho tolerar a la gente que nunca escucha, solo espera su turno para hablar. Es ese tipo de persona que, mientras estás contando algo importante, ya está pensando en qué anécdota suya puede meter encima de la tuya. No importa si estás abriendo tu corazón o contando algo que te emociona, ellos lo transforman en una competencia. Me ha pasado en reuniones, en citas, incluso en funerales. Sientes que estás hablando con una pared vestida de humano. No hay conexión, solo ego. Y con el tiempo, me di cuenta de que me agota, que prefiero el silencio antes que forzar una conversación así. Nunca he podido soportar a los que son pasivo-agresivos. Esas personas que no te gritan, no te insultan, pero te lanzan indirectas cargadas de veneno. Como si fueran expertos en herir sin que nadie más lo note. Te dicen yo no me metería con eso, pero tú sabrás o bueno, algunos no entienden ese tipo de cosas, no te preocupes. Y lo peor es que te dejan confundido, como si fueras el paranoico. Me parece una forma muy cobarde y manipuladora de comunicarse. Prefiero una discusión directa 1000 veces antes que eso. Los que se creen superiores por lo que tienen o por lo que han logrado. Hay una diferencia entre estar orgulloso de tus logros y usar tus logros para pisar a los demás. He trabajado con personas que no podían pasar 5 minutos sin recordarte cuántos títulos tienen, cuánto ganan o a qué universidad fueron. Y lo hacen como si eso validara todo lo que dicen. No escuchan razones, solo jerarquías. Es agotador. Me hace pensar que, en el fondo, no están seguros de nada y necesitan reafirmarse constantemente. La gente que no sabe decir no se me desespera. Prefieren inventar, mentir o rodear la verdad antes que admitir ignorancia. Y lo hacen incluso en cosas pequeñas, como si fuese un pecado no tener todas las respuestas. He conocido personas así en la oficina y en mi círculo de amigos, y te das cuenta de que no se puede confiar en ellas para nada serio. Porque no buscan la verdad, buscan tener la razón. Y cuando alguien prefiere parecer sabio en lugar de ser honesto, todo se vuelve superficial. No soporto a los que se ríen del dolor ajeno. Y no hablo de humor negro, sino de los que disfrutan genuinamente cuando alguien se cae, fracasa o está pasando un mal momento. Son ese tipo de personas que disimulan su crueldad con sarcasmo o que dicen solo era una broma cuando han humillado a alguien. He tenido compañeros de clase así, y créeme que su presencia envenena cualquier ambiente. No es que no sepan divertirse, es que no saben empatizar. Y sin empatía, todo se vuelve más frío. Me cuesta mucho tratar con la gente que dramatiza absolutamente todo. Todo es una traición, todo es un problema monumental, todo es personal. Puedes llegar 5 minutos tarde y ya están diciéndote que no los respetas. Les das una opinión sincera y te acusan de atacarlos. Son agotadores emocionalmente. Me ha tocado alejarme de personas así, incluso si las quería mucho. Porque al final, terminas cargando con sus tormentas emocionales constantemente, como si vivieras en un huracán. Hay un tipo de persona que me resulta imposible de aguantar, los que usan la espiritualidad para sentirse moralmente superiores. No tengo nada en contra de la gente espiritual o religiosa, pero sí de aquellos que te miran por encima del hombro porque vibras bajo o porque no estás despierto. Te juzgan en nombre de la energía, el universo o lo que sea que estén usando como escudo. Y lo peor es que si los confrontas, se victimizan como si fueses tú el intolerante. Es un gaslighting disfrazado de iluminación. Quienes usan la sinceridad como excusa para ser crueles me sacan de quicio. Dicen cosas ofensivas y luego lo justifican con es que yo soy muy directo o yo no tengo filtros. No, no eres honesto, eres hiriente. Hay formas de decir la verdad sin hacer sentir a los demás como basura. Ser directo no significa no tener tacto. Creo que confunden la autenticidad con falta de educación, y eso para mí los vuelve inseguros disfrazados de valientes. Detesto a la gente que es diferente según con quién esté. Y no hablo de adaptarse, que eso es normal, sino de cambiar por completo su forma de ser dependiendo del grupo. He visto amigos que hablan maravillas de alguien y luego, cuando esa persona no está, lo destrozan a espaldas. O que apoyan una causa solo si están con quienes la apoyan también. Son como camaleones sin personalidad propia. Me resulta difícil de confiar en alguien así porque nunca sabes cuál es su verdadera cara, o si contigo también finge. Los que se creen con derecho a opinar sobre el cuerpo de los demás, ya sea para alabar o para criticar, no lo soporto. He escuchado comentarios del tipo te ves mejor más delgado, antes eras más guapo, y todo dicho con una sonrisa como si fuera un cumplido. Esas personas no entienden que los cuerpos no son temas de debate público. No saben el daño que pueden hacer con una frase aparentemente inocente. Y lo peor es que muchas veces se justifican diciendo que lo hacen por tu bien. No, gracias.
No puedo lidiar con los que hacen todo por aparentar. Están obsesionados con mostrar una vida perfecta en redes, compran cosas que no pueden pagar solo para dar una imagen, y siempre están buscando la validación de otros. No hay nada auténtico en ellos. He visto gente endeudarse por tener el último celular o fingir relaciones felices que en privado son un desastre. Y lo peor es que si intentas hablarles con sinceridad, lo toman como una crítica. Es agotador estar cerca de personas cuya prioridad es parecer, no ser. Los que interrumpen constantemente. No importa si estás hablando de algo importante o contando una historia personal, sienten que su aporte es más valioso y no te dejan terminar una sola frase. Lo hacen en reuniones, en conversaciones casuales, en cualquier contexto. Te cortan para hablar de ellos, para corregirte, o simplemente porque no tienen paciencia. Y después se quejan de que nadie los escucha. Es frustrante y muy irrespetuoso. Con el tiempo, aprendí a quedarme callado cuando esas personas están cerca, porque ya sé que no hay espacio para otros. Hay un tipo de persona que me incomoda mucho, los que necesitan tener la razón a toda costa. No importa cuántas pruebas les muestres, cuántos argumentos les presentes, simplemente no pueden aceptar estar equivocados. Discuten por todo, incluso por cosas insignificantes, solo para salirse con la suya. Y cuando finalmente se ven acorralados, cambian el tema o se hacen las víctimas. Es imposible debatir con ellos, porque no buscan entender, solo ganar. Estar cerca de alguien así es como vivir en un juicio eterno. No tolero a los que tratan mal a quienes no pueden servirles de nada. He visto gente que es amable con sus jefes pero trata con desprecio al camarero, al conserje o al taxista. Esa diferencia de trato me parece una señal clarísima de lo que realmente son. La verdadera educación se ve en cómo tratas a quienes no tienen poder sobre ti. Y cada vez que presencio ese tipo de actitud, me dan ganas de alejarme. Porque si hoy eres tú el que no les sirve, mañana puedes ser tú quien reciba ese desprecio. Me desespera la gente que dramatiza todo por atención. No hablo de alguien que está pasando por algo real y necesita apoyo, sino de los que convierten cualquier mínima situación en una tragedia solo para que el foco esté en ellos. Si alguien más está enfermo, ellos están peor. Si alguien tuvo un mal día, el de ellos fue horrible, tú no entiendes. Se victimizan constantemente, pero no hacen nada por mejorar. Solo quieren ser el centro del universo, y terminas drenado emocionalmente. No soporto a quienes creen que gritar es la forma de tener autoridad. Me tocó un jefe así, que pensaba que levantar la voz era sinónimo de liderazgo. Lo hacía en público, con clientes, con empleados nuevos. Al principio me paralizaba, luego me daba rabia. Porque no es solo falta de profesionalismo, es una forma de intimidar. Y lo peor es que se excusaba diciendo que tenía carácter fuerte. No, tener carácter es otra cosa. Gritar porque no sabes manejar tus emociones es simple inmadurez. Los que convierten todo en una competencia. Cuentas que dormiste poco y ellos durmieron menos. Dices que estás cansado y ellos llevan semanas sin descansar. No importa lo que digas, ellos ya lo hicieron más, peor o mejor. No saben simplemente escuchar o empatizar. Siempre tienen que ser más víctimas o más exitosos. Me parece agotador. Llega un punto en el que dejas de contarles cosas porque sabes que solo están esperando su turno para compararse. La gente que hace bromas pesadas y luego se enoja si no te ríes. Te hacen sentir mal, humillado o incómodo, y si no te lo tomas con humor, el problema eres tú por no saber aguantar una broma. Lo disfrazan de cercanía, como si fuera una prueba de confianza. Pero no es más que crueldad disfrazada de juego. Y cuando se lo haces notar, se victimizan. Me ha tocado cortar amistad con personas así, porque es una forma muy tóxica de relacionarse. No me llevo nada bien con los que siempre están quejándose, pero no hacen nada por cambiar. Todos tenemos derecho a tener malos días y desahogarnos, pero hay personas que viven en la queja constante. Odian su trabajo, su pareja, su vida. Pero siguen igual, sin mover un dedo. Y si les das una idea o sugerencia, te dicen que eso no funcionaría. Se alimentan de su propio malestar. Estar cerca de ellos es como vivir en un pozo sin fondo. Te arrastran. Los que se burlan de lo que te apasiona. Puedes estar hablando emocionado de un libro, una serie, un videojuego, y ellos te dicen cosas como, ¿y esto para qué sirve? ¿O qué infantil? No entienden que no todo tiene que ser útil o productivo para ser valioso. Es una forma muy sutil de menospreciar a los demás, como si su forma de vivir fuera la única correcta. Me pasó muchas veces cuando hablaba de mis hobbies, hasta que aprendí a elegir mejor con quién los comparto. No me llevo bien con la gente que siempre necesita tener un enemigo. No importa el lugar, en el trabajo, en un grupo de amigos, en redes sociales.
Siempre hay alguien que está en su contra, que le tiene envidia, que no lo quiere ver brillar. Son paranoicos sociales. Y lo peor es que, a veces, manipulan a otros para que también vean a esa persona como el villano. Nunca pueden vivir tranquilos sin un conflicto. Necesitan drama para sentirse importantes, y eso envenena cualquier ambiente. Me incomodan mucho los que no respetan el espacio personal. Esa gente que se sienta demasiado cerca, que toca todo sin permiso, que te interrumpe con abrazos cuando estás claramente ocupado o incómodo. Lo hacen pasar por cariño, pero muchas veces es puro desinterés por los límites del otro. No todo el mundo quiere contacto físico, y eso no tiene nada de malo. Pero algunos lo toman como una ofensa personal si se los haces notar. Como si tus límites fueran un ataque a su forma de ser. Los que hablan mal de todos cuando no están presentes. Esos que se sientan contigo a criticar a otra persona y al minuto siguiente están abrazándola como si fueran mejores amigos. Me generan una desconfianza automática. Porque si lo hacen con los demás, ¿qué no dirán de mí cuando me doy la vuelta? Prefiero gente que diga lo que piensa de frente, aunque no me guste, a alguien que juega a dos caras. La hipocresía es un veneno lento, pero letal. La gente que siempre tiene una excusa para todo. Nunca son responsables de nada. Si llegan tarde, fue el tráfico. Si no entregaron algo, fue porque alguien no les avisó. Si meten la pata, es porque así son. Nunca piden disculpas reales, solo justifican sus errores con una capa de negación. Me desespera esa actitud porque al final termina afectando a los demás, pero ellos siempre salen como si nada. Es como vivir al lado de un muro, nada les afecta. Los que usan el sarcasmo para esconder su hostilidad. Hay personas que no pueden decir nada amable sin ponerle un tono burlón. Todo lo convierten en chiste, pero detrás siempre hay una crítica, un juicio, una indirecta. Y si les reclamas, te dicen que no aguantas nada, como si el problema fuera tu sensibilidad. Es una forma muy cobarde de ser cruel. Prefiero 1000 veces a alguien frontal que a un sarcástico que vive escondiéndose detrás del humor. No aguanto a la gente que romantiza el estar ocupado. Los que se sienten superiores porque no tienen tiempo para nada, como si el descanso fuera una señal de debilidad. Te miran raro si tomas vacaciones, si desconectas un fin de semana o si simplemente dices que estás cansado. Para ellos, trabajar hasta reventar es una medalla de honor. Pero lo que no ven es que muchas veces están huyendo de sí mismos, y de paso arrastran a los demás a esa cultura del agotamiento. Hay algo que me molesta profundamente, los que critican lo que nunca han intentado. Hablan mal del arte sin haber tocado un pincel, del cine sin ver películas, del activismo sin salir a la calle, del vegetarianismo sin probar una sola receta. Pero tienen opiniones fuertísimas sobre todo. No se trata de que todo el mundo tenga que experimentar todo, sino de que al menos reconozcan cuando no tienen base para opinar. Esa arrogancia disfrazada de sabiduría me resulta insoportable. No soporto a los que se creen gurús de la vida. Esa gente que leyó 3 frases de autoayuda y ya cree tener la fórmula para todo. Te dan consejos sin que los pidas, te interrumpen para reeducarte, y si te va mal en algo, te echan la culpa por no haber manifestado bien. Es agotador. Viven en una nube donde todo es energía positiva y responsabilidad individual, y niegan completamente que el mundo real tenga matices, injusticias o contextos. No hay forma de tener una conversación real con ellos. Me molesta mucho la gente que hace sentir mal a otros por sus gustos. Como si escuchar cierto tipo de música, ver cierto tipo de películas o vestir de cierta manera te hiciera inferior. He conocido personas que se burlan de alguien por leer novelas románticas o por disfrutar de reggaetón, como si fueran jueces culturales. Lo peor es que suelen ser los mismos que después van a terapia porque nadie los entiende. El respeto empieza por aceptar que no todo tiene que gustarte para valorarlo. Los que siempre están bromeando sobre temas sensibles. Gente que se ríe de enfermedades, de orientaciones sexuales, de traumas ajenos, y lo disfrazan como humor negro. Pero lo hacen sin empatía, sin contexto, y sin saber con quién están hablando. A mí me tocó escuchar chistes sobre ansiedad en una reunión. Justo cuando estaba en un mal momento y personal. No dije nada, pero me fui. No por sensibilidad, sino porque no pienso normalizar la crueldad disfrazada de comedia. No soporto a los que viven corrigiendo a los demás por todo. No porque quieran ayudar, sino por sentirse más inteligentes. Te interrumpen en medio de una historia solo para decir que dijiste mal una palabra, que no fue en 1985 sino en 1984, o que el dato que mencionaste está desactualizado. Y ni siquiera están seguros muchas veces, solo quieren tener la última palabra. Después de un tiempo, te das cuenta de que esa actitud no viene de sabiduría, sino de una necesidad constante de validación.
son agotadores. La gente que se ofende por todo, pero al mismo tiempo no tiene filtro para decir cosas crueles a los demás. Conozco personas que si haces una broma mínima sobre su vida, se indignan, pero ellos pueden señalar tu cuerpo, tus decisiones, tu forma de vivir, y esperar que lo tomes con madurez. Es como una doble moral emocional. Quieren libertad para hablar sin consecuencias, pero exigen que todo el mundo camine en puntillas a su alrededor. Una vez tuve una amiga así, y cada conversación era como pisar vidrio. Los que siempre están haciendo todo por quedar bien con los demás, aunque eso signifique traicionar a los suyos. Gente que cambia de opinión dependiendo de quién esté presente, que jamás toma una postura real si hay posibilidad de caerle mal a alguien. Son políticamente correctos hasta la hipocresía. En la universidad tuve un compañero así. Decía estar de tu lado, pero bastaba que alguien con más influencia dijera lo contrario para que él desapareciera o se uniera al otro bando. La confianza con personas así es imposible. No puedo con la gente que trata de convertir cada conversación en una sesión de terapia gratuita. No porque pedir ayuda esté mal, sino porque algunas personas solo quieren descargar sus problemas sin escuchar a nadie más. He tenido conocidos que siempre están en crisis, y aunque uno les dé su tiempo y apoyo, nunca devuelven la atención. Se trata de ellos, siempre. Y si alguna vez tú necesitas hablar, se desconectan. Es como si vivieran en un monólogo emocional donde tú solo existes para aplaudir o consolar. Me cuesta mucho aguantar a las personas que se creen mejores solo porque no hacen lo que los demás hacen. Ya sabes, los que desprecian a quienes ven series populares, escuchan música comercial o usan redes sociales. Como si disfrutar cosas que a muchos les gustan fuera de gente inferior. Ese elitismo disfrazado de individualismo me parece ridículo. Me gusta lo que me gusta, sin importar si lo conocen 5 personas o 5 millones. Y no necesito a alguien que ande midiendo el valor cultural de mis gustos todo el tiempo. Los que se creen moralmente superiores todo el tiempo. Esos que en cualquier discusión te lanzan frases tipo yo jamás haría eso o yo tengo valores, por eso. No discuten ideas, te juzgan a ti como persona. Y se sienten con derecho de decirte cómo deberías vivir, educar, comer, amar, respirar. Lo más curioso es que suelen tener esqueletos en el closet como todos. Pero se envuelven en esa superioridad ética para no enfrentar sus contradicciones. Al final, son los más intolerantes disfrazados de virtuosos. No soporto a quienes usan su sufrimiento como arma. Personas que sí han pasado por cosas duras, pero lo usan para manipular, chantajear o justificar todo lo que hacen mal. Conozco gente que si los confrontas por algo, enseguida te recuerdan lo mal que la pasaron o lo difícil de que fue su infancia. Y lo entiendo, de verdad, pero hay una línea entre hablar desde el dolor y usarlo para nunca hacerse responsable. Es un escudo que los vuelve intocables si a ti te deja emocionalmente atrapado. Hay personas que simplemente no saben vivir sin compararse. No importa lo que hagas, ellos ya lo hicieron, mejor, más rápido o más barato. Y si no lo han hecho, se encargan de restarle valor a lo que tú hiciste. Viajaste a tal lugar, pero fuiste en temporada baja, ¿no? O yo también iba a hacer eso, pero al final no me pareció gran cosa. Es una competencia invisible que no pediste. Están más enfocados en ganarte que en compartir contigo. Y eso hace que cualquier logro se sienta pequeño. Los que se excusan siempre con así soy yo. Personas que son hirientes, maleducadas o irresponsables, pero no quieren cambiar porque dicen que están siendo fieles a sí mismos. Es como una carta blanca para no crecer nunca. Y lo peor es que se ofenden si tú pones un límite o les haces ver su actitud. Creen que aceptarlos es permitir todo. No entienden que madurar no significa traicionarte, sino evolucionar. Y si así eres tú le hace daño a los demás, entonces algo tienes que revisar. No aguanto a quienes viven en modo todo es culpa del sistema. Personas que no hacen nada, pero critican todo. Que no trabajan ni estudian, pero desprecian a quienes sí lo hacen. Que se quejan del gobierno, del capitalismo, de la sociedad. Pero no mueven un dedo para cambiar algo en su entorno. Y si tú haces algo, se burlan o te desaniman. Me parece válido cuestionar el sistema, pero no usarlo como excusa para la apatía o el cinismo. El mundo no va a mejorar solo con sarcasmo en Twitter.